8 de la mañana con 15 minutos, ya está a través de la imagen también nuestro buen amigo panelista estable de este programa, de los días martes, pero esta semana excepcionalmente nos trasladamos al día viernes, Juan Luis Oyarzo Galvez. Juan Luis, ¿cómo está? Gusto en saludarlo, buenos días. Buenos días, Daniel. ¿Cómo? Espero que se encuentren bien, ¿cierto? Un día también como varios que nos hemos juntado de este invierno frío. Sí, bastante. No tanto como otros, pero también frío. Sí, bastante frío en la ciudad. Se anuncia para hoy día nieve y agua nieve. En ese mismo orden incluso los expertos en meteorología lo han señalado. Esperemos, pues, qué va a pasar fin de semana. La gente sale menos también. Oiga, Juan Luis, yo quería consultarle y quizás fue para mejor también hacer este cambio de día, ¿no? Porque se conocieron el día miércoles o el mismo día martes durante la mañana cifras de desempleo. Así es. En la región subió un punto, ¿no es cierto? Que estaba en 6 y llegó a 7. Pero es preocupante, porque esto toma solamente, y no creo que haya tomado la totalidad de lo que es abril, mayo, junio de este trimestre. Claro. Pero algunos estadísticos, de los cuales usted también conoce bastante de cifras y todo, indican que la realidad del país no es de un 11% y un poco más, es de bastante más. Incluso algunos hablan de un 18 o 20% a nivel país de cesantía producto de lo que ha dejado el COVID-19. No sé de qué forma ahí se estudia, se ven los números, pero lo pareciera ser que esto viene con cifras peores en el próximo trimestre. Sí, más allá de esas cifras como tal, que son ya preocupantes, porque un 100% muestra lo que está sucediendo a nivel país, y hasta no es un elemento que podamos obviar. Nosotros vamos viendo cómo en realidad la estructura de nuestro país, desde el punto de vista económico, está teniendo algunos inconvenientes, producto de la situación que existe, y que en ocasiones se consideran efectivamente, claro, cifras, pero más allá de las cifras, aquí hay un hecho en particular. En realidad nosotros vamos a tener que ir viendo que es el rol que tiene efectivamente el gobierno frente a esta situación, a esta pandemia. Lo hemos conversado ya en muchas ocasiones, Daniel, sí, sobre la instancia, sobre el rol, sobre las cosas que están sucediendo, sobre si es o no apropiado el ingreso familiar de emergencia, y una gran cantidad de cosas que va viendo que en realidad va generando un malestar, y un problema en el transcurso de este tiempo. De tal manera que nosotros nos encontramos con cifras relacionadas con el desempleo. Ahora, en este punto, yo siempre considero que existen algunos aspectos que son buenos tratar, Daniel, y que se relacionan efectivamente con lo que nosotros vamos trabajando. ¿Qué es el desempleo? ¿Qué significa estar desempleado? Puede parecer ridículo conversar de estos temas, pero en realidad, ¿qué significa estar desempleado? Significa no tener trabajo, no tener efectivamente un ingreso, significa no tener un trabajo contractual, significa tener contrato, no tener contrato, significa estar cotizando. Bueno, en ese aspecto, la forma de medir el desempleo tiende a generar ese problema que tú mencionabas, de que genera, por ejemplo, una cifra, pero que sin embargo podría ser más. Claro, y podría más, efectivamente, porque lo único que tú requieres en una encuesta de desempleo es trabajar 2 horas la semana anterior. O sea, una vez que te hacen esa encuesta y que se cierra, la pregunta que te realizan si tú has trabajado a lo menos 2 horas la semana anterior. Entonces, si te das cuenta, esa situación puede generar tal vez algún tipo de distorsión dentro de las cifras, Daniel. Claro. Ahora, usted dice, claro, ¿qué es lo que es el desempleado? Pero, y por el otro lado también podemos ver que puede pasar mucho con esta cifra, y que siempre también se ha conversado, se ha discutido, porque el sistema toma como una persona con trabajo o de que está involucrado dentro del sistema laboral, sí, que haya trabajado 1 hora al día o 1 hora a la semana, ya es una persona con empleo. Y qué es lo claro, que cómo catalogamos o calificamos realmente lo que es un empleo. Un empleo debiera ser el que tiene que cumplir, ¿no es cierto?, las 44 o 45 horas semanales en algún horario, con mínimo, valga la redundancia, un sueldo mínimo a final de cada mes. Es que depende, pues, Daniel, porque no se vuelve, no es que quiera decir que
el INE tenga una encuesta que esté mal realizada por algún elemento político, o sea, sí, no confundir en ese aspecto, sino que en realidad la forma que se realiza esta encuesta nacional de empleo está relacionada con las formas que son estándares internacionales de medición. ¿Ah? Entonces, medir el empleo no es un elemento muy fácil, y tampoco nosotros podemos marcar ganas o cuánto no gana, porque existen formas de estar empleadas. Hay personas, y recordemos antiguamente, que se pagaban efectivamente a través de prestaciones. Por ejemplo, los posteros que existían, por ejemplo, en determinados lugares. Posteros que en realidad no recibían remuneración o recibían muy poco, pero en realidad tenían casa, agua, luz, etcétera, y todas las condiciones que te entregaba efectivamente, básicamente desempeñarte dentro de ese rol. Existen, por ejemplo, diferentes formas de desempleo. Existen desempleos de personas que de cierta manera han cambiado de trabajo o están en esa etapa, que también se considera una tasa natural de desempleo, que en realidad siempre ronda alrededor de un 3%, de tal manera que cuando nosotros tenemos menos de un 3% en economía, se muestra efectivamente que tenemos cifras que tienden al pleno empleo. En este caso, entonces, cuando nosotros tenemos un 7%, en Magallanes nosotros diríamos que en realidad tenemos alrededor de 5.700 y algo desocupados, o sea, personas que no están trabajando, ¿ya? Hay que recordar que hay una distinción también, o sea, nosotros tenemos población en edad que está de trabajar, y esa población a nivel regional son 145.000 personas, de las cuales la fuerza de trabajo, que es una cosa distinta, son 82.000 personas, Daniel. De esas 82.000 personas, hay 5.702 personas que están desocupados, que eso representa el 7%. Y de esos desocupados hacen una distinción en el INE. Una distinción son los cesantes, a los que han perdido el trabajo, ¿cierto? Y que han perdido el trabajo por razones de que han sido despedidos, y hay una diferencia en eso, y que en este caso, según yo estoy viendo aquí la encuesta, son 5.702 personas, 5.720 personas, o sea, son la misma cantidad de desocupados. Y la otra distinción que se hace es los que buscan trabajo por primera vez, y en esta cifra no hay información dentro del INE, o sea, los datos son cero, ¿ah? Son cero. Y eso en total, cuando nosotros obtenemos, da ese 7%, que es un 7% de ese ocupante, ¿ah? Que es muy probable que siga aumentando, pero que en realidad forma parte de la metodología. Por eso hay algunos economistas que han planteado que la cifra es mayor a un 7%, metodología que yo te menciono, Daniel, una metodología que en ocasiones se relaciona con ese tipo de aspectos, y que tú puedes estar trabajando, por ejemplo, como tú bien mencionabas, 1 o 2 horas, y que eso te ratifica como una persona empleada, ¿ya? Pero no es que el INE en realidad manipule las cifras o algún aspecto así, sino que el empleo es un elemento que no es muy fácil de medir, ¿ah? Porque en realidad empiezan a surgir estas inquietudes. ¿Qué significa estar empleado? ¿Cierto? Que en realidad hacen comercio ambulante. ¿Eso significa estar empleado, no? Entonces, no solamente no confundir con el trabajo formal, o sea, un trabajo formal, cuando tú ganas, no sé, como mínimo, es otra cosa, porque quiere decir que eso significa estar empleado, pero no eres un emprendedor, ¿cierto? Que el emprendedor tiene otro tipo de remuneración, o hay personas que trabajan de otra forma, de tal manera que por eso el INE genera, por ejemplo, ese mecanismo de medición, Daniel. Para algunos puede ser cuestionado, pero cumple con los estándares a nivel mundial de clasificación de la población de la fuerza de trabajo, Daniel. Claro, y por lo demás también, a mí me parece muy raro que dentro de esa encuesta que se realiza, ¿no es cierto?, para buscar la estadística, no sé si perfecta, porque yo creo que no hay un número perfecto. Los números son exactos muchas veces, pero no sé si perfecto en este tipo de temas. Claro. No sé cómo puede existir, no existir gente que no esté buscando trabajo, teniendo una cifra, un porcentaje tan alto de personas sin trabajo, ya sea por primera vez o por segunda o por tercera, pero claro, tiene que haber gente buscando trabajo, y de estas 5.000 y tantas personas que están desocupadas o sin una fuente laboral, tienen que haber mínimo, pero por muy poco, 500 personas, el 10% buscando trabajo, mínimo. Claro.
Entonces uno ahí entra a dudar justamente de las cifras y las estadísticas que se entregan. Claro, en todo caso te hablan de buscar trabajo por primera vez. Esa es la distinción que hace el INE, ¿cierto? Y que en este caso no aparece información con respecto a eso en comparación, por ejemplo, al trimestre pasado, que era de febrero a abril, en el cual, por ejemplo, habían alrededor de 330 personas buscando trabajo por vez. ¿Qué quiere decir esto? Que el INE genera un marco de observación de Magallanes y trata de ir viendo y haciéndole una encuesta que es bastante larga, Daniela. Sí. Yo la tengo aquí también en pantalla. Es una encuesta en la cual preguntarte si tuviste una hora de trabajo, sino que hay una gran cantidad de información. Las preguntas están divididas de manera distinta, de tal manera que no tengo, pero es un cuestionario de 24 o 25 hojas, en la cual tú eres elegido y tienes la instancia de responder, que de cierta manera es una especie de obligación, es como un censo desde el punto de vista de este empleo, en el cual se elige efectivamente a las personas para que puedan ir respondiendo, que como yo te menciono, se eligen desde el aspecto de un marco muestral, no es cualquier persona, no es un elemento al azar, sino que hay un marco muestral hecho para poder elegir a estas personas. De tal manera que nosotros vemos efectivamente que en realidad existen esas instancias. Y más allá de eso, nosotros vamos revisando la información. Entre enero y febrero había una tasa de desocupación de un 4,6, luego sube a un 4,7, y recordar que nosotros nos vimos enfrentados también al concepto de un estallido social súper fuerte en Llanes. Ya febrero y abril, donde ya empieza a existir el proceso de la pandemia, subimos a un 6, imagínate, de un 4,7 a un 6, subimos inmediatamente 1,3 puntos y ahora subimos por ciento. O sea, nosotros nos encontramos en una situación bastante compleja desde el punto de vista de la generación de empleo, considerando que el empleo es la mayor forma de ingreso que tiene una persona. A lo que nosotros estamos viendo, que déjenme aquí colocarlo, marzo, ¿cierto?, del 2019, nosotros en marzo del 2019, nuestra tasa de desocupación, lo tengo bien acá, marzo-mayo, que es la misma de ahora, era solamente un 3,3%. O sea, imagínate, si nos comparamos con ese trimestre, marzo-mayo del 2019, la situación ha subido enormemente. 3,4 más o menos, ¿no? ¿Cierto? Si hacemos diferencia, es 0,7 puntos más en comparación del mismo periodo del año 2019, Daniel. Claro, y ni pensar lo que va a ser entonces, adelantándonos mucho quizás, pero lo que puede hacer el mismo trimestre año 2021. Claro. O sea, nosotros estamos en una situación compleja, por eso constantemente existen muchas voces que, más allá de cuestionar, por ejemplo, efectivamente las cifras, porque todos sabíamos, y en muchos momentos nosotros hemos mencionado lo que va a surgir. Ayer veía algunos elementos de prensa que muy bien mencionaban lo que tú indicas, ¿cierto? Que sobrepasa en ocasiones el desempleo, tal vez cifras del 20%, pero bueno, aquí también hay que tener precaución con esas cifras, porque desde el punto de vista técnico está bien obtenido básicamente su base muestral, de tal manera que para rectificar ese 20% nosotros necesitamos también estudios que puedan provenir tal vez de alguna universidad, y recordando también que aquí en Magallanes también hay un observatorio laboral, de tal manera que es complicado en ocasiones cuando tú puedes escuchar cifras al voleo, ¿cierto? Tenemos un 20-25%, sin tener una ratificación académica, una ratificación técnica, teórica, que te permita respaldar básicamente esa cifra. Sin lugar a dudas tenemos un desempleo mayor del 7%, sin lugar a dudas. Pero hay que recordar que ese 7% es un termómetro del empleo, de tal manera que ese termómetro del empleo nos está indicando que estamos en una situación compleja. Y en esa situación compleja, lo que nosotros tenemos que empezar a vislumbrar, Daniel, es cuál es la reacción que va a tener efectivamente el gobierno. Porque nosotros vamos viendo que los planes o las situaciones y los elementos que ha encauzado el gobierno al parecer no han funcionado del todo, ¿eh? Porque hay que recordar que a nivel nacional la cifra de desempleo llega a un 11,2. Yo te podría creer efectivamente que
a nivel nacional nosotros ya estemos alcanzando claramente cifras que bordean el 20% de desocupación. Pero en Magallanes hay que también ver las características que tiene nuestra localidad. De tal manera que, al ser características también distintas, imagínate si nos hubiéramos quedado también con un ingreso familiar de emergencia de 60.000 pesos en un determinado momento, que era la postura que tenía el gobierno en ese momento, y que producto de acuerdos con la oposición y de ese grupo de expertos, de economistas, subió ese ingreso familiar de emergencia a 100.000 pesos. Eso no es una iniciativa plenamente del gobierno, sino que es un proceso de negociación con la oposición y con un grupo de expertos que son economistas no exclusivos desde el punto de vista de la oposición, sino de todos los lugares que proponen efectivamente al gobierno tener un ingreso familiar de emergencia mayor, para que una familia, por ejemplo, de 4 personas, que todos hayan perdido el trabajo, por lo menos puedan alcanzar un ingreso familiar de emergencia que llegue a los 400.000 pesos. Así es. Oiga, este tema da para analizarlo mucho. Da para mucho. Sí, son muchos números. Solo señalar que, a ver, yo no creo que el gobierno esté tomando como persona empleada con un ingreso como el IFE, ¿no es cierto?, que es el ingreso familiar de emergencia, porque ahí no hay un contrato. Y toda persona empleada debe tener, que es trabajador o trabajadora, debe tener un contrato del mismo. Entonces, lo invito a que el día martes analicemos un poco más en profundidad también, Juan Luis, este tema, porque es un tema importante. El día martes ya es martes 7, por ende al 10 se debería comenzar a pagar la segunda etapa o la nueva etapa, el 2.0, el IFE 2.0, sí. Que así todo, el otro día nos decían, y con esto terminamos, nos decía que, oiga, el municipio me entrega mi certificado de registro social de hogares, que me da, por mi situación de vida la información que reciben ellos, un 60%, dentro del rango del 60% más vulnerable del país. Y cuando postulo al IFE, la persona postulaba, le aparece que su rango de porcentaje de registro social de hogares está entre el 61 y el 70%. Claro. ¿Por qué cambia? Si la persona no ha hecho ningún cambio, no ha ingresado datos, no ha sacado datos, no ha hecho ni un trámite, ¿por qué le podría cambiar el porcentaje del registro social de hogares? Son temas que queremos también conversar con la autoridad, que nos ha costado bastante poder tener el contacto, porque al parecer no hay explicaciones para esos temas y no puede ser error del sistema, porque el sistema funciona a través de los datos que usted ingresa. Así es, pues debería ser de esa manera. De hecho, cuando uno tiene un registro social de hogares, que uno va planteando eso, hay que recordar, bueno, yo trabajé en una unidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Es muy importante los datos que ingresa. Hay que recordar que el IFE llega, creo, hasta el 80%, que te cubre efectivamente parte de estas situaciones, pero por lo general está tendiente a población vulnerable como tal, claro. De tal manera que deben haber algunos elementos escalonados que hacen que cambie la cifra. Daniel, lo vamos a investigar también para el día martes. Vamos a estar atentos a tus contactos. Ojalá puedas contactar a la autoridad para esa situación. Vamos a ver. Juan Luis, que tenga buen día. Igual ustedes, saludos ahí también a Pancho, que está ahí tras las perillas. Así que un gran abrazo a todos ustedes, siempre haciendo radio, ¿cierto? Independiente de las inclemencias de la pandemia y del clima también. Así es. Así que un abrazo a todos. Gracias, Juan Luis, buen día. 8 de la mañana, 35 minutos. Juan Luis Oyarzo, académico, además panelista estable de este espacio de Actualidad Noticiosa, todas las semanas, los días martes, en esta semana excepcionalmente el día viernes. Vamos a una pausa comercial y ya estamos de regreso con otras informaciones. Junto a usted seguiremos